Lo que pocos sabían, lo que hasta hoy estaba oculto tras las sombras de los escándalos mediáticos, es la verdad desgarradora que Laura Bozzo nunca se atrevió a revelar. Hoy, finalmente, rompe el silencio y pone al descubierto una de las traiciones más profundas que haya sufrido alguna figura pública en el mundo del espectáculo. Laura Bozzo, quien fue una de las mujeres más queridas y admiradas por su valentía en la televisión, se vio traicionada por aquellos que más amaba, su propia familia. En este video, descubrimos la verdad que Laura guardó durante años, el dolor que la marcó de manera irreparable y las heridas que su familia le dejó. Una familia que no solo la abandonó en los momentos más difíciles, sino que fue parte activa en el sabotaje de su carrera, vendiendo su alma al mejor postor. ¿Qué llevó a sus seres más cercanos a traicionarla de manera tan brutal? ¿Qué intereses ocultos movieron a aquellos que deberían haber sido su refugio? Este es el relato de una mujer que, a pesar de la fama, el éxito y la admiración del público, fue profundamente dañada por aquellos que debía considerar sus aliados más leales. La triste realidad es que su familia, lejos de brindarle apoyo, la utilizó, la humilló y la empujó al abismo, mientras todo el mundo la veía como una figura intachable. Hoy, Laura Bozzo revela lo que jamás imaginamos, cómo su familia traicionó su confianza y, lo peor de todo, cómo eso cambió su vida para siempre. Este es el momento en que Laura Bozzo, finalmente, se atreve a hablar. Lo cuenta todo. Y la bomba que está por estallar cambiará nuestra visión sobre la mujer que, hasta ahora, solo conocíamos por su valentía en televisión. Lo que viene a continuación, es la historia de una traición que sacudirá los cimientos de su vida personal y profesional. ¿Te atreves a descubrir la verdad oculta detrás de la máscara que la hizo famosa? Durante años, Laura Bozzo se ganó el cariño de millones con su imagen de defensora de los más vulnerables, su estilo directo y sin filtros. Pero detrás de las cámaras y los aplausos, la realidad era otra. La verdadera historia de la vida de Laura, una historia oculta, de traición y dolor, la mantenía atrapada en las sombras de su propia familia. Nadie sabía lo que realmente ocurría en su vida personal, pero ahora, Laura rompe el silencio y lo cuenta todo. La traición más grande de todas, la de su propia sangre. La traición comienza en casa. Durante años, Laura creyó que podía confiar en su familia, aquellos que deberían haber sido sus pilares. Pero la verdad es mucho más oscura de lo que imaginaba. En cuanto las cámaras dejaron de grabar y los reflectores se apagaron, la familia Bozzo se mostró tan fría y calculadora como cualquier enemigo público. Sus hermanos, su madre, sus propios hijos, todos jugaron un papel clave en su caída. El primer golpe vino por parte de uno de sus hermanos. Con una sonrisa cálida y gestos de cariño, le aseguraba que siempre estaría a su lado. Pero lo que Laura nunca imaginó es que ese mismo hermano, el que tanto confiaba, le robó dinero. Durante años, la estrella de la televisión mantenía una relación de apoyo mutuo con él, le entregaba grandes cantidades de dinero para proyectos familiares, creyendo que lo hacía por el bienestar de todos. Pero mientras ella estaba trabajando incansablemente, él estaba desviando esos fondos. La bomba explota cuando Laura descubre que su hermano no solo la engañó financieramente, sino que también se dedicó a filtrar información privada a la prensa, publicando detalles íntimos de su vida para ganar más dinero. La traición no termina ahí. En el matrimonio de Laura, todo parecía perfecto. Un esposo a su lado, supuestamente su aliado más cercano, el que prometió amarla y protegerla en todo momento. Pero la verdad fue mucho más desgarradora. Cristian Suárez, quien estuvo a su lado por años, la abandonó en el momento más vulnerable de su vida. Aunque en público mostraban una imagen perfecta, la realidad era otra. Cristian estaba secretamente vinculado con otros miembros de la familia Bozzo, los mismos que le dieron la espalda a Laura, y no solo eso, él fue el primero en aprovecharse de la caída de su esposa. En lugar de estar a su lado en sus peores momentos, él la dejó sola para seguir sus propios intereses y aprovecharse de la situación. Cristian no solo la dejó, la utilizó. A lo largo de su relación con él, Laura fue engañada, manipulada, y utilizada como un simple medio para un fin. En cuanto la fama de Laura empezó a decaer, Cristian se fue, sin más, buscando a alguien que le trajera fama y dinero nuevamente. La imagen de pareja perfecta era solo una fachada. El mismo hombre que le juró amor eterno ahora se había convertido en otro de los traidores más cercanos en su vida.
Pero lo que Laura no sabía, lo que nunca imaginó, es que la traición más grande venía de los mismos que siempre decía que la amaban. En su momento más frágil, cuando su carrera estaba en crisis, la familia Bozzo la abandonó. En lugar de brindarle apoyo, la utilizaron como moneda de cambio, negociando su imagen y sus apariciones en medios para conseguir más dinero. Laura, que siempre pensó que su familia estaba a su lado, fue sacada de su propio círculo. Sus hermanos, que debían cuidarla y protegerla, no solo la dejaron de lado, sino que comenzaron a tejer mentiras sobre ella, alimentando rumores sobre su vida personal para desacreditarla. Todo con el fin de conseguir poder y dinero. El dolor de saber que su familia fue parte de su caída es indescriptible para Laura. Durante años, luchó por mantener la imagen de unidad, por mostrar al mundo que, a pesar de las adversidades, su familia estaba ahí para apoyarla. Pero lo que nunca imaginó es que esas mismas personas la utilizarían para beneficio propio, vendiendo su imagen y lanzándola a la perdición cuando más los necesitaba. Las filtraciones, las mentiras, la manipulación llegaron a tal punto que, en lugar de ser una víctima de las circunstancias, Laura pasó a ser vista como la villana de la historia. Mientras tanto, su familia se mantenía en las sombras, recibiendo dinero y negociando sus derechos sobre su vida personal. Lo peor de todo es que la verdad quedó oculta, y Laura fue la única que pagó el precio. Ahora, después de años de silencio, Laura decide romper el silencio y contar la verdad. Lo cuenta todo, y revela lo que durante años mantuvo en secreto: la traición de su propia sangre, el daño que le causaron y cómo fue utilizada no solo por su esposo, sino por sus hermanos y su madre, quienes deberían haber sido sus mayores defensores. Ya no puede seguir callando. La bomba explota. Laura Bozzo fue traicionada por su propia familia, y no solo en términos financieros, sino también emocionalmente. La familia Bozzo, la que siempre creyó que la apoyaba, se dedicó a destruirla por dinero, fama y poder. Las mismas personas que ella amaba y en las que confiaba la destruyeron sin piedad, mientras ella seguía luchando por mantener su dignidad. Este es el inicio de la verdadera historia de Laura Bozzo, la que nunca imaginaste que conocerías. Y lo peor de todo, es que lo que hizo su familia no tiene perdón. Ahora, con el peso de la traición sobre sus hombros, Laura finalmente decide romper el silencio y contar la verdad de todo lo que sucedió. El dolor de haber sido traicionada por quienes más amaba es tan profundo, que hoy, más que nunca, ella está dispuesta a hacer justicia. El dolor que Laura Bozzo sufrió a manos de su propia familia fue más desgarrador que cualquier escándalo mediático. La traición no solo vino de su esposo, Cristian Suárez, o de su hermano, sino que las heridas fueron infligidas por aquellos a quienes más amaba. Lo peor no fue el abandono en los momentos más cruciales, sino el hecho de que su familia no solo la dejó sola en su caída, sino que también participó activamente en su destrucción, despojándola de su dignidad y confianza. Mientras Laura luchaba por mantenerse en la cima, enfrentando rumores, escándalos y acusaciones, su propia madre se convertía en una de las principales conspiradoras. En lugar de apoyarla, como cualquier madre lo haría, la madre de Laura comenzó a tener reuniones secretas con abogados y agentes de la familia, buscando cómo obtener más poder sobre su imagen y sus propiedades. Lo que Laura nunca imaginó es que su madre no solo estaba aliada con los enemigos de su hija, sino que incluso estaba dispuesta a exponer sus secretos más oscuros para salvarse ella misma. Laura fue usada como un peón en una partida de ajedrez familiar, en la que los intereses personales y económicos primaron sobre el amor y la lealtad. El primer gran golpe fue cuando su madre, quien siempre había sido una presencia constante en su vida, comenzó a filtrar información a los medios. No se trataba de hechos simples o inofensivos, sino de detalles íntimos y humillantes sobre Laura. El objetivo: desacreditarla completamente ante el público. Mientras Laura luchaba por mantener su imagen, su propia madre no solo no la apoyaba, sino que estaba contribuyendo a su caída pública. Cada vez que Laura creía que estaba a punto de recuperarse, un nuevo rumor salía a la luz, gracias a la traición de los más cercanos. A lo largo de estos años, Laura pensó que su familia le ofrecería un refugio, un lugar seguro donde se sentiría querida y protegida. Pero nada de eso ocurrió. La familia de Laura, lejos de apoyarla, se convirtió en la causa de su sufrimiento. Mientras ella daba la cara ante los medios y ante la sociedad,
su hermano estaba en reuniones privadas con empresarios y representantes de la televisión, usando su nombre y su imagen para obtener beneficios propios. Esas mismas personas que decían estar a su lado, en realidad, se aprovechaban de su fama y la usaban como un escalón para escalar en sus propias carreras. ¿Cómo podía ser que los mismos que compartían su sangre fueran los primeros en aprovecharse de su caída? La familia Bozzo estaba tan involucrada en sus propios intereses que ignoraron por completo el sufrimiento de Laura. Lo que más duele a Laura no es solo la traición de su madre o su hermano, sino también el hecho de que, durante años, ella misma les dio todo sin recibir nada a cambio. Su familia la utilizó para ganar poder, contratos y dinero, mientras ella se desmoronaba emocionalmente. Lo peor de todo es que nunca se atrevieron a decirle la verdad en su cara. En cambio, le ocultaron las traiciones, las reuniones secretas, las decisiones tomadas a sus espaldas. Para Laura, el golpe final llegó cuando su propia madre, sin remordimiento alguno, empezó a hablar mal de ella en público, mientras, en privado, se beneficiaba de todo lo que Laura había construido. La indiferencia de su familia frente a su sufrimiento fue lo que más la destruyó. El papel de Cristian Suárez fue clave en la caída de Laura. Mientras él mantenía una fachada de apoyo, su única preocupación era sacar el mayor provecho posible de la relación. Cuando la fama de Laura comenzó a decaer, Cristian la abandonó sin ningún escrúpulo. Le fue infiel, se aprovechó de su vulnerabilidad y, finalmente, se deshizo de ella para buscar a alguien que lo mantuviera relevante. Cristian Suárez, como todos sabemos, nunca estuvo verdaderamente interesado en Laura, sino solo en su imagen y en lo que podía obtener de ella. Su traición no fue solo emocional, fue también profesional. Se alió con aquellos que la despreciaban, mientras ella lo defendía públicamente, sin saber que él la usaba como un peldaño en su carrera. La historia de la traición de la familia Bozzo es la historia de un amor no correspondido, de una mujer que sacrificó todo por su familia, solo para darse cuenta de que la familia nunca estuvo realmente de su lado. Los propios hermanos de Laura, que siempre se beneficiaron de su éxito, nunca se preocuparon por su bienestar. En sus corazones, solo había egoísmo y ambición. En lugar de cuidar y proteger a la estrella de televisión, se unieron a quienes querían verla en el suelo, y fueron cómplices de su humillación y caída. Lo más impactante de todo es que Laura Bozzo no entendió la magnitud de la traición hasta que ya era demasiado tarde. Mientras ella se dedicaba a su carrera, su familia estaba tomando decisiones a sus espaldas, vendiendo su nombre y aprovechándose de su fragilidad emocional. La traición de su propia familia fue el golpe más bajo que Laura jamás hubiera imaginado. Por años, su vida fue una mentira. Lo que Laura pensó que era un amor y apoyo inquebrantable, resultó ser un juego de intereses en el que ella siempre fue la última en saber lo que realmente ocurría. Esta es la cruda realidad de la caída de Laura Bozzo, una historia de deslealtad, engaño y traición de aquellos que debían ser sus más cercanos. Y aunque algunos puedan creer que la historia terminó aquí, en realidad, solo acaba de comenzar. Lo peor estaba por llegar, y lo más doloroso es que Laura nunca se imaginó que quienes más amaba, en quienes más confiaba, eran los que más la habían traicionado. ¿Quién realmente estuvo a su lado? ¿Quién estaba dispuesto a ser honesto con ella? La respuesta es, tristemente, nadie. Y ese es el impacto de la traición que Laura Bozzo vivió a manos de su propia familia. La historia de Laura Bozzo es una de esas tragedias donde el verdadero enemigo no está fuera de casa, sino dentro de ella. El tercer capítulo se adentra en lo más oscuro de su familia, un lugar donde la traición no solo fue emocional, sino también económica. Los mismos que Laura creyó que estaban a su lado, los mismos que compartieron su vida, sus secretos y hasta sus sueños, fueron los que la arrojaron al abismo de la soledad y la desesperación. La gente cree que las traiciones solo ocurren en los romances o en el ámbito profesional. Pero, en el caso de Laura, la verdadera traición vino de su propia sangre. Fue en los momentos más bajos de su vida, cuando más necesitaba el apoyo y la protección de su familia, que se dio cuenta de que sus propios familiares, lejos de protegerla, la empujaron al abismo. La situación de Laura era tan delicada que parecía que, por un momento, la única persona en el mundo en quien confiaba completamente ya no estaba en la misma página que ella. Pero lo más doloroso fue descubrir que el rostro más cercano de su familia era el que se llevaba la mayor parte de su fortuna, de su poder y de su nombre.
La trampa que le tendió su propio hermano es uno de los ejemplos más escandalosos de cómo la familia de Laura jugó un papel crucial en su desplome. Mientras ella luchaba por mantener su carrera y su imagen pública, su hermano comenzó a negociar contratos y asociaciones sin consultarle. Él utilizaba su nombre y su fama para sacar provecho propio, sin importarle los efectos devastadores que tendría sobre ella. Pero su hermano no fue el único. Laura se dio cuenta de que todo su círculo familiar había estado manipulando su vida a su conveniencia, desde pequeños detalles hasta decisiones cruciales sobre su futuro. En vez de ser su apoyo, su familia se convirtió en una presa ambiciosa dispuesta a todo por tener más. Lo más duro para Laura fue saber que su familia no solo estaba interesada en su éxito, sino que, en su caída, también se lanzaron a aprovechar la oportunidad para quitarle lo que quedaba. Desde la propiedad de sus bienes hasta los acuerdos financieros que la mantenían con vida en la televisión, su familia comenzó a tomar decisiones sin su consentimiento. Las reuniones privadas con abogados, los acuerdos secretos, la venta de su imagen y su nombre sin que ella lo supiera, fueron solo algunas de las acciones que contribuyeron al colapso de la familia Bozzo. Pero, el mayor golpe fue cuando su hermano, buscando incrementar su propio poder, se alió con aquellos que Laura consideraba sus enemigos, aquellos que querían hundirla aún más en su sufrimiento. Lo que más destroza a Laura no es solo el hecho de que su hermano y su madre estaban operando a sus espaldas, sino que también empezaron a difundir rumores y mentiras sobre ella. En lugar de defenderla, de estar a su lado cuando el mundo entero la señalaba, su familia participaba activamente en crear historias falsas que la desacreditaban. La madre de Laura, lejos de ser un refugio seguro, se convirtió en una fuente de caos, buscando aprovechar cada caída de su hija para salir beneficiada. Ella, que había sido la primera en enseñarle a Laura sobre la importancia de la familia, se convertía ahora en la figura que empujaba a su hija hacia la ruina, usando su dolor como trampolín para obtener poder y dinero. Pero la traición más impactante de todas fue cuando Laura descubrió que su familia estaba detrás de las filtraciones más dañinas sobre su vida privada. No fue suficiente con los rumores de infidelidades o las constantes críticas hacia su carrera, su familia estaba detrás de las historias más destructivas. La misma familia que debería haberla protegido fue la que permitió que los medios de comunicación y las redes sociales se alimentaran de sus desgracias. Las mentiras sobre su vida personal, los escándalos fabricados, las manipulaciones sobre su relación con Cristian Suárez, fueron facilitadas por aquellos a quienes más confiaba. El peor momento de todos fue cuando Laura se enteró de que su familia estaba en conversaciones con los enemigos de su carrera, aquellos que se encargaban de difundir todo lo negativo sobre ella. Fue en ese momento cuando Laura entendió que estaba completamente sola. Las personas que debían ser su pilar y su escudo en medio del caos, eran las que la empujaban cada vez más hacia la tormenta. En este punto, la relación con Cristian Suárez, que ya estaba deteriorada, se convirtió en un tema aún más doloroso para Laura. Ella le dio todo a Cristian: amor, confianza, y sobre todo, apoyo en momentos de necesidad. Pero él, en lugar de apoyarla, se convirtió en otro actor en el teatro de traiciones. Mientras ella se mantenía firme ante las cámaras, Cristian estaba buscando su propio beneficio, desinteresado completamente por los sentimientos de Laura. Nunca se comprometió verdaderamente con ella, y, en cuanto las cosas comenzaron a empeorar para Laura, él no dudó en abandonarla, dejándola caer sin compasión. Fue la traición de Cristian la que selló, de alguna manera, su destino. Laura estaba rodeada de personas que solo querían aprovecharse de ella. Para Laura, la realidad de esta traición fue devastadora. Mientras ella pensaba que la única forma de salvar su imagen era ser honesta con su público y seguir adelante a pesar de todo, su familia estaba tomando decisiones que la dejaban completamente vulnerable. Las personas más cercanas a ella fueron las que más la hirieron. Y no solo eso, sino que, al final, fue su familia quien permitió que su imagen se deteriorara de una manera irreversible. Con rumores y mentiras que nunca pudieron ser calladas. Lo peor de todo es que Laura nunca pudo ver venir la magnitud de esta traición. En su mente, su familia siempre fue lo más importante, su razón de ser. Pero cuando más la necesitaba, fueron ellos los que la dejaron caer. No solo la dejaron sola en la lucha, sino que la traicionaron y la abandonaron en los momentos más oscuros de su vida.
La traición de su familia fue el golpe más bajo de todos y el momento que cambió por completo su percepción del amor, la lealtad y la confianza. Este es el dolor que Laura vivió en silencio. La traición de su familia no solo fue económica, no solo fue personal, sino que fue una de las mayores humillaciones que ha sufrido en su vida. Y es que, al final, la familia que ella siempre pensó que estaba a su lado, resultó ser la que más la hundió. Laura Bozzo nunca imaginó que el mayor enemigo de su vida, aquel que más daño le haría, sería la misma familia que siempre estuvo a su lado en las apariencias. Durante años, el público vio a Laura como una mujer fuerte, una guerrera que enfrentaba la adversidad con coraje. Pero detrás de la cámara, la verdadera batalla que luchaba Laura no era contra los escándalos ni las críticas, sino contra la propia gente que se suponía debía protegerla. Y es que, el colapso de Laura no fue solo una caída mediática, fue una caída personal y emocional que vino directamente de los que más amaba. El cuarto capítulo de esta serie revela lo que se había mantenido en las sombras durante años. La devastadora verdad de cómo su familia no solo le dio la espalda, sino que fue la que aprovechó su vulnerabilidad para hacerla aún más débil. Todo lo que Laura pensó que era un refugio seguro resultó ser una mentira cruel y despiadada. Lo que parecía un apoyo inquebrantable, en realidad, fue un campo de minas lleno de intrigas, traiciones y calculadas manipulaciones. El primer gran golpe llegó cuando Laura comenzó a sospechar que su familia estaba detrás de los rumores más destructivos sobre ella. Después de todo lo que había vivido, Laura jamás pensó que las personas que compartían su sangre estarían dispuestas a llevarla al borde de la ruina con tal de saciar su propia avaricia y ego. En ese momento, Laura se dio cuenta de que las manipulaciones no solo se dieron en su vida profesional, sino también en su vida privada. En su propio hogar, aquellos que debían protegerla y apoyarla, la traicionaron sin misericordia. La mentira más grande que Laura tuvo que enfrentar fue la de su propia madre. Durante años, su madre había sido su principal defensora ante las cámaras, la imagen de amor y solidaridad que la gente pensaba que existía entre madre e hija. Sin embargo, lo que pocos sabían es que su madre estaba en el centro de las traiciones más grandes. Fue ella quien permitió que los acuerdos financieros sobre la carrera de Laura fueran gestionados sin su consentimiento. Fue ella quien permitió que se filtraran los detalles más íntimos de su vida personal, detalles que terminaron destrozando su reputación. Lo peor fue saber que su madre no solo aceptó estas traiciones, sino que las facilitó. Mientras Laura luchaba por mantener su imagen intacta, su madre la empujaba más y más al abismo, permitiendo que los medios atacaran a su hija sin piedad. Pero el golpe más fuerte de todos vino cuando Laura descubrió que su madre y su hermano estaban en contacto con sus peores enemigos. Estaban negociando acuerdos en secreto. Estaban vendiendo su imagen a aquellos que se beneficiaban de su caída. La madre que Laura pensaba que la había protegido toda su vida, era la misma que estaba vendiendo su dignidad y su nombre a los que querían hundirla. Este descubrimiento fue un punto de no retorno para Laura. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su vida no solo había sido manipulada por los medios de comunicación, sino también por las personas en quienes más confiaba. Las traiciones de su familia se extendieron aún más allá de lo que Laura pudo imaginar. Su hermano, que siempre había sido su apoyo, empezó a tomar decisiones económicas sin consultarle. Lo peor fue que comenzó a despojarla de parte de su patrimonio, aprovechándose de su ausencia en los detalles más delicados. Mientras Laura seguía luchando por su imagen y su carrera, su hermano tomaba decisiones legales que le favorecían a él. Lo que más le dolió a Laura fue que su hermano jamás se preocupó por su bienestar, sino solo por su propio beneficio. Y si esto no fuera suficiente, en el momento de mayor fragilidad de Laura, su propio círculo íntimo fue el que filtró detalles sobre su relación con Cristian Suárez, alimentando las versiones más destructivas sobre su vida amorosa. Su familia no solo estuvo detrás de los rumores, sino que también jugó un papel importante en crear la imagen de Laura como una mujer que no sabía cómo manejar sus relaciones personales. La falsa imagen de una mujer que no podía encontrar la estabilidad ni en su familia ni en el amor fue alimentada por los mismos que siempre le habían prometido ser su apoyo. Esta fue la mayor humillación de todas. Laura Bozzo, quien dedicó toda su vida a luchar contra el mundo, no solo tenía que pelear contra sus enemigos mediáticos, sino que su propia familia le estaba arrojando piedras mientras ella trataba de mantenerse en pie.
El último y definitivo golpe llegó cuando Laura, en medio de su mayor debilidad, descubrió que su familia estaba jugando el papel de víctimas frente a los medios de comunicación. Mientras ella sufría las consecuencias de su caída, ellos se presentaban como los seres inocentes que habían sido víctimas de la mala suerte de Laura. El cinismo de su familia no tenía límites. Mientras Laura batallaba con los medios y con su propia vida, su hermano y su madre utilizaban su caída como un trampolín para hacerse pasar por personas que habían sido maltratadas y abusadas por la misma Laura que había luchado por su bienestar durante años. Su traición fue tan profunda que Laura se sintió, literalmente, como si fuera una extraña en su propia vida. El verdadero impacto de estas revelaciones fue que Laura ya no podía confiar en nadie. El sentido de traición que vivió no solo la arrastró al fondo, sino que también cambió la forma en que veía el mundo y a las personas a su alrededor. La familia, que siempre había sido la base de su vida, ahora era el epicentro de todas sus pérdidas. Y fue en este punto que Laura se dio cuenta de que la lucha que había librado durante tantos años ya no era solo contra sus enemigos mediáticos, sino contra los que alguna vez consideró su propia familia. Este fue el momento que transformó para siempre a Laura Bozzo. Un momento de dolor tan profundo, de angustia tan desbordante, que marcó el fin de una era en su vida. A partir de allí, la mujer que alguna vez fue conocida por su fuerza y determinación se vio completamente rota, destrozada por las mentiras y las traiciones que había enfrentado en su propio hogar. La vida de Laura Bozzo nunca fue fácil, pero lo que realmente la devastó fue la traición de los suyos, esa que vino de la gente que siempre había considerado su apoyo inquebrantable. El quinto capítulo de esta historia nos lleva a una de las revelaciones más desgarradoras de todas, el precio que Laura tuvo que pagar por confiar en su propia familia. Lo que parecía un pilar de seguridad resultó ser la base de su destrucción emocional y profesional. La familia de Laura, la que tantas veces posó ante las cámaras como el refugio de su alma, resultó ser el motor que alimentó sus caídas y derrotas. A lo largo de su carrera, Laura siempre fue una mujer que se entregó completamente a su público, a su audiencia, que la veía como una luchadora imparable. Sin embargo, los peores enemigos de Laura no estaban en los medios de comunicación, ni en los ataques públicos, sino en su hogar, en las personas que ella pensó que jamás la traicionarían. La familia de Laura, que se suponía que debía ser su refugio en momentos de crisis, fue la que más daño le hizo. Lo más doloroso, y lo que muchas veces se mantuvo oculto, fue que su familia no solo permitió que su imagen fuera destruida, sino que fue cómplice de ello. Algunas personas de su entorno familiar no solo no la defendieron, sino que aprovecharon cada escándalo para lucrar con su sufrimiento. La madre de Laura, quien siempre fue el rostro de apoyo incondicional ante los medios, fue la primera en permitir que su hija fuera atacada sin piedad, tanto de forma pública como privada. Mientras Laura se desangraba emocionalmente, su madre no solo se mantenía al margen, sino que también permitía que los más cercanos a ella le robaran todo lo que le quedaba, su dignidad y su paz mental. Un punto de quiebre llegó cuando Laura descubrió que su hermano había negociado con sus enemigos, cediendo detalles personales a los medios, alimentando las historias más dañinas sobre su vida privada. Lo más desgarrador de todo esto fue que Laura nunca sospechó que la misma sangre que la había acompañado en momentos tan delicados fuera la que le pusiera una soga al cuello en sus momentos de vulnerabilidad. Mientras ella estaba en medio de la tormenta, intentando salvar lo que quedaba de su carrera y su salud mental, su propio hermano estaba en las sombras negociando acuerdos a espaldas de ella. La familia de Laura no solo fue testigo de su dolor, sino que en algunos casos, se convirtió en parte activa de su sufrimiento. En muchos momentos, mientras Laura lloraba por la pérdida de su estabilidad, sus propios familiares la criticaban y despreciaban, como si fueran ajenos a la tragedia que ella vivía. En lugar de estar a su lado, la abandonaban en su angustia, alimentando el ciclo de traición que se había apoderado de su vida. Pero lo peor fue saber que no se trataba de simples descuidos o de ignorancia, era un acto consciente de aquellos que querían sacar provecho de su caída. La culminación de todas estas traiciones ocurrió cuando la verdad salió a la luz. Laura descubrió que su familia estaba comprometida en un acuerdo con productores y medios que estaban dispuestos a destruirla para ganar dinero con su dolor. Un contrato que negociaba su imagen por una fracción de lo que realmente valía. Mientras ella pensaba que estaba siendo apoyada por los que más quería,
ellos estaban utilizando su caída para enriquecer a otros, dejándola a ella con las manos vacías, arrastrada por las mentiras y las manipulaciones. Al enterarse de este acuerdo secreto, Laura quedó completamente devastada. No solo sintió que su familia la había vendido, sino que también se dio cuenta de que habían sido ellos quienes habían dado el primer paso en su hundimiento, alimentando las historias y los rumores que terminaron por destruir su vida. No solo fue una traición emocional, sino también financiera, ya que Laura perdió gran parte de lo que había ganado durante años de trabajo duro y sacrificio. Y lo peor de todo, su familia se había beneficiado económicamente mientras ella se hundía. Lo más doloroso fue que Laura había confiado en su familia por encima de todo. Ella creía que, a pesar de los altibajos de su carrera, siempre tendría un respaldo en los que más quería. Pero esa confianza fue pisoteada por aquellos que nunca dudaron en venderla al mejor postor. El amor de Laura por su familia se convirtió en una cadena que la mantenía atada a un destino de sufrimiento. La traición de los suyos dejó una cicatriz profunda en su corazón, una que no se cerró con el tiempo, sino que se agrandó a medida que se revelaban más secretos y más mentiras. La presión fue tal que Laura comenzó a perder la esperanza. Los ataques no solo venían de los medios y de la audiencia, sino de las mismas personas que pensaba que siempre serían su refugio. El aislamiento emocional que vivió Laura fue uno de los aspectos más devastadores de su caída. La traición familiar la dejó completamente sola en un mar de rumores y falsas acusaciones, mientras los que más quería seguían adelante con sus vidas, indiferentes al sufrimiento que ella vivía. Cada día que pasaba, Laura se veía atrapada en un círculo vicioso de dolor y desesperanza. La traición no solo la destrozó emocionalmente, sino que también afectó profundamente su salud física y mental. La depresión, el estrés y la angustia la consumieron lentamente, mientras su familia seguía ocultando las cartas de la verdad, temerosa de que se revelara todo lo que habían hecho para hundirla. Finalmente, Laura Bozzo se dio cuenta de que su lucha ya no era contra los enemigos externos, sino contra la misma gente que había sido su fuerza. Con el corazón roto y su vida irreversiblemente cambiada, Laura ya no tenía fuerzas para seguir luchando por lo que una vez creyó que era su derecho, ser amada y respetada por su familia. En este capítulo, la traición familiar es el precio que Laura paga por ser humana, por creer que las personas a las que amaba no la abandonarían. Un precio que, como bien sabe ahora, no se paga con palabras de perdón, sino con un dolor profundo que permanece marcado en su alma. Y hasta aquí llegamos con esta impactante revelación sobre Laura Bozzo y la traición de su propia familia. ¿Qué opinas de todo lo que acabamos de descubrir? ¿Te sorprendió la verdad que finalmente ha salido a la luz? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría saber qué piensas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos para que más personas conozcan esta historia, y lo más importante, suscríbete al canal de LZ Documental. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos llenos de historias impactantes como esta. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.